Vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, una vez más, Señor, porque nos has permitido, Dios, Señor, adorarte, Dios, exaltarte, glorificarte. Gracias, Padre Santo, Señor, porque Dios, tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia, Dios. En esta semana, Dios, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu cuidado, cómo nos has traído, Señor, Dios mío, para poder adorarte y glorificarte. Y nosotros, Señor, Dios mío, como el salmista David expresaba, mi corazón está dispuesto. Padre, en esta noche, Señor, nuestro corazón está dispuesto, Señor. Padre, te pedimos especialmente, Dios, Señor, por nuestras vidas. Padre Santo, Señor, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Señor, humanamente nos fatigamos, nos cansamos, Señor, pero Padre Santo, dice tu palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, Señor. Y eso es lo que queremos nosotros, Señor, que tú aumentarás nuestras fuerzas como a las del búfalo, Señor. Así que, Padre Dios, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Quita cualquier distracción, Dios, que quiera venir a interrumpir, Señor, nuestra paz. Sé tú con nosotros, Señor, porque esa es tu promesa que tú dijiste, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios, Señor. Nosotros creemos eso, Padre Santo, Dios, Señor, y te pedimos en esta noche que seas tú dándonos de tu gracia, Padre, para poder, Señor Jesús, aprender tu palabra, Dios. Dame la gracia de igual manera a mí, Dios, para poder explicar tu palabra a mis hermanos, y de igual forma, Dios, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Dios, Señor, en esta noche. Padre Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a aprender tu palabra. No solamente quedarnos, Señor, con el conocimiento, sino que también, Padre Dios, Señor, nos podamos ejercitar en ello y aprender y ponerlo en práctica, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos a Iglesia Vástago. Vamos a continuar nuestro estudio en Segunda de Juan. Segunda de Juan. Abran sus Biblias. Vamos a leer una vez más el versículo 1 al versículo 4. Vamos para allá, abran sus Biblias. Vamos a estar aprendiendo esto importante de la palabra del Señor, porque en este libro de Segunda de Juan vemos varias cosas que Dios nos está hablando y hemos abundado bastante en ello. Así que vamos a tomar lectura. Dice la Biblia: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea paz con vosotros, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahí nos quedamos. En esta noche vamos a estar abundando en el versículo 4. Ya hemos visto los primeros 3 versículos, incluso terminábamos la semana pasada nuestra enseñanza cuando dice, y si se acuerdan les decía de los 3 ingredientes que vemos aquí, ¿verdad? Que es gracia, misericordia y paz. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Si por alguna razón no te acuerdas, llega a suceder, ahí están las grabaciones en YouTube, en el canal ahí de Iglesia Vástago, ahí lo puedes encontrar para que te pongas al corriente de todo lo que estamos viendo y así podamos aprender todos juntos. Fíjate lo que vamos a ver en este día de ama y vive la verdad, es el tema de esta noche, basado en el versículo 4. Vamos a tomar lectura una vez más. Versículo 4 nos dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjate qué interesante es todo esto. Dice aquí, mucho me regocijé, y la semana pasada terminábamos y les decía, pongan atención en las palabras, hay palabras claves que nos resaltan, subrayenlas. Cuando hay algo de la Biblia que te resalte, subráyalo. Si tienes tu highlighter, tu marcador o una crayolita ahí para que lo apuntes, o no sé, hay diferentes plumones que son para detallitos así, y puedes así subrayarlo y todo eso y hacer tus propias notas en tu Biblia. Entonces fíjate cómo nos dice aquí, y una de las palabras que yo resaltaba es, ¿verdad? Dice aquí, y la que más me llama la atención es, he hallado algunos de tus hijos, y las otras palabras que resaltan a mi vista es andando en la verdad. O sea, he hallado a alguien que anda en la verdad. Y ya nos da el propósito, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre.
Entonces date cuenta, vamos a refrescarnos la memoria. El anciano a la señora elegida. El anciano, alguien autorizado, alguien que Dios ha puesto, alguien que Dios ha llamado, alguien que es reconocido delante de Dios para poder comunicar las verdades del evangelio dentro de la iglesia. Sabes, ahorita hay un caso muy sonado de una persona muy reconocida, me reservo el nombre, pero desafortunadamente cuando uno de nosotros, en este caso, ¿verdad?, como líderes o como pastores o como maestros, falla en alguna área, somos atacados bien fuerte, ¿no? Y nadie podría decir, no, a mí nunca me va a pasar. Dios guarde a cada uno de nosotros, especialmente a los pastores, a los líderes que estamos en el servicio del Señor, en el ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona es muy famosa, muy reconocida, pero una situación muy fea se presentó y lo expulsaron de la iglesia, pero ahora está saliendo a la luz muchos detalles de su vida. Y uno de ellos es el siguiente, de que él no tiene pastor. O sea, chécate cómo son las cosas. A él, la iglesia donde estaba, lo contrató para que fuera el predicador, como quien dice, el predicador oficial, como que fuera la cara de la iglesia. La iglesia lo contrató, es una persona, es un influencer, es una persona muy conocida en el ámbito cristiano, especialmente en el pueblo anglosajón. Entonces, lo contrataron, le conocían como el pastor principal, el predicador principal, se descubre su falta, la iglesia no está dando detalles de nada de su vida, pero está saliendo a la luz de que él nunca tuvo a nadie, o sea, nunca se sometió a nadie. Él nomás llegaba, daba la palabra, se iba y nadie sabía nada de su vida. Toda su vida era una vida cristiana artística, por así decirlo. Entonces ahora se da cuenta que no era alguien autorizado por Dios, aunque tiene mucho conocimiento. Entonces es importante, por eso es muy importante que nosotros, y no lo critico en alguna manera a ese hermano, al contrario, si es hermano en la fe, Dios tenga misericordia de él. Si en verdad conoce la palabra como la enseñaba, pues Dios tenga misericordia de él. Nosotros no somos quien para aventarle piedras, no, al contrario, Dios lo restaure, pero vemos, ¿verdad?, cómo cuando no hay alguien autorizado dentro de la iglesia, llamado por Dios, pues está de preocuparse, y más en estos tiempos. Por eso aquí el apóstol Juan está presentándose como el anciano, alguien autorizado por Dios. Yo no soy cualquier persona, está dándonos a entender el apóstol Juan, ¿verdad? En este caso, como ustedes saben, yo fui ordenado por el pastor John, fui ordenado en la iglesia que se llama Denver Romanian Church, aquí en Denver, Colorado. Él es mi pastor, él fue el que me ordenó, él fue el que me encomendó a esta misión como iglesia Vástago en Denver. Entonces, fíjate, está hablando alguien autorizado, a la señora, a la iglesia, ¿sí?, a la iglesia elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y luego empieza a decir, no solo yo, sino también todos los que han conocido a la verdad. O sea, no solamente eres tú, hay más hermanos alrededor del mundo que también aman a Dios, que aman el evangelio, que aman las buenas noticias de Jesucristo, ¿sí? Y luego nos dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Era lo que mirábamos la semana pasada. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús es el camino a la verdad y la vida. Entonces esta carta está siendo dirigida a esta iglesia por la preocupación de los falsos maestros que se estaban infiltrando dentro de las iglesias para engañar a los creyentes, a los discípulos, para desviarlos, ¿sí? Entonces el propósito es el siguiente, de que se cuiden. No permitas que cualquiera llegue a tu casa y empiece a corromper tu familia, a la iglesia, tu casa, donde Dios te puso como líder. Ten cuidado de lo que Dios te está dando para que tú edifiques. Entonces, esa es la idea, y ya vemos, ¿verdad? Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Entonces, ya vemos el versículo 4 y empieza el apóstol a decirnos, por eso debemos amar y vivir la verdad. Y aquí es donde el apóstol empieza y nos dice, mucho me regocijé, o sea, mi corazón explota de alegría. Es lo que nos está diciendo, mucho me regocijé. ¿Sabes? Es maravilloso. Y la semana pasada entrábamos como que en este punto, finalizándolo, de cómo lo contrario a esto es ver personas que ya no están en el camino de la verdad. Y eso llega a suceder. Personas que ya no están en el camino de la verdad, que se han alejado del camino. ¿Podría suceder eso con cristianos?
Sí, eso puede suceder con cristianos, que se aparten del camino de la verdad. Pero aquí el apóstol nos empieza a hablar sobre aquellos que andan en la verdad. Entonces, el corazón del apóstol, una vez que les está hablando de una manera tierna, de una manera de que se preocupa porque son la iglesia elegida, la señora elegida, ¿sí? Empieza a decirles, ¿sí? Mucho me regocijé. Mi corazón explota de alegría. Mi corazón está contento, está alegre, hay gozo dentro de mí. ¿Por qué? Porque he hallado a algunos de tus hijos. Entonces aquí es donde vamos a empezar a desglosar esto, de amar y vivir la verdad. Ama, vive la verdad. ¿Sí? Fíjate, una persona que ama y vive lo que cree es totalmente diferente. Por eso nosotros los cristianos somos personas que tenemos convicciones. Una persona que no tiene convicciones es fluctuante. La Biblia nos enseña, ¿verdad? En Salmos 1, dice que, mira, vamos a leerlo, Salmos 1, se me viene a la mente ahorita, Salmos 1, donde nos habla bienaventurado el varón. Salmos 1, fíjate cómo lo describe, bienaventurado nos dice en el Salmos 1. Incluso hace un año compartía con los hermanos en la iglesia, cuando estábamos en casa, les compartía el Salmos 1, ¿sí? Nos dice el Salmos 1, ¿ya están ahí? Nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjate, y en su ley medite de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjate, son como el tamo. ¿Qué es el tamo? El tamo son esos arbustos secos que cuando es tiempo, vamos a ponerlo, siempre te los encuentras en tiempo de cuando va en invierno a primavera, que vienen los fuertes vientos y vas en las carreteras o algo y ves todos los arbustos secos que van dando vueltas. Ese es el tamo. Entonces las personas que no tienen convicciones, que no tienen fundamentos, son fáciles de andar botando como pelotitas de allá y para acá. Y de esos abundan, hay mucha gente. ¿Podría ser que un cristiano esté así? Sí, desafortunadamente sí. ¿Y por qué lo digo? Porque esa es la naturaleza de una oveja. Una oveja necesita ser pastoreada. Un discípulo de Cristo necesita tener un pastor. Yo tengo un pastor que está arriba de mí. Cuando tengo alguna pregunta, cuando tengo alguna duda, le llamo, le pregunto, le pido oración. Él vela por mí. Tengo a quien yo rendirle cuentas. Porque este camino como cristianos no es para que estemos solos. Tenemos que tener personas arriba de uno que también velen por nosotros, porque no lo sabemos todo. Entonces, fíjate, esta es la diferencia y por eso está hablando el apóstol Juan expresándose, ¿sí? He hallado. ¿Sabes qué hermoso, qué maravilloso es esto? Personas a las cuales tú le has enseñado la palabra, que los has discipulado y continúan en el camino del Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya no? Bueno, sí, cada quien es libre de tomar su propia decisión. Hay momentos en los cuales podemos intervenir para darles consejo, ayudarlos, llamarlos, porque ese es nuestro trabajo de los pastores. Pero cuando la persona dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no voy a ir, etcétera, ya no podemos hacer más. Ya. Simplemente, pues Dios te bendiga, échale ganas. Si en algún momento deseas volver a casa, eres bienvenido o bienvenida. Pero si no, pues no podemos hacer nada porque no podemos forzar a nadie. Todo es personal. Tu relación con Dios es personal. Mi relación con Dios es personal. Si yo no oro, es mi culpa porque yo no oré. Si tú no oras y no tienes comunión con Dios, no es mi culpa.
es tu culpa, porque yo te estoy enseñando a que tengas comunión con Dios. Pero si tú lo haces o no lo haces, ese es tú y Dios. ¿Me entiendes? Entonces, aquí vamos y la palabra clave que nos resalta, donde dice el apóstol Juan, he hallado. He hallado. Por eso te digo, es bonito, es maravilloso cuando tú te encuentras discípulos que has discipulado, que les has hablado de Dios, que has compartido con ellos y tienen su fe en Jesucristo. Yo me he topado varios, yo como fui líder de jóvenes por más o menos como 11 años, seguiditos, dejé muchos discípulos alrededor. Y luego cuando me los encuentro, me recuerdan o me dicen, por ejemplo, en una ocasión una persona me mandaba un recado y me decía, ¿sabes qué? Me decía esta persona, mi hermana me platicó y me dijo que te platicara esto. Le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, es que se acuerda de una clase que tú diste cuando estaban en los jóvenes. Y yo le digo, ¿qué clase? Y me empieza a platicar las cosas muy emocionado, ¿no? Emocionada. Y yo así como que, es que ya no me acuerdo que yo enseñé eso, pero no era yo. Y te acuerdas porque yo fui el que la enseñó, pero te acuerdas de la palabra. Digo, qué buena onda, mira, me gusta. O sea, estoy hablando de hace más de 15 años, 16 años, por ahí más o menos, que ya han pasado. Y aún se acuerdan de lecciones que yo les di de la palabra del Señor. Eso te causa alegría. A mí me causa alegría. El otro día igual me encontraba hace tiempo a un joven en el gimnasio y este muchacho me decía, ¿qué onda? Fíjate que justamente me estaba acordando de ti. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, porque cuando estábamos en las clases de los jóvenes, le digo, ¿así? Me dice el chavo, bueno, tú decías que nosotros podíamos ser alguien en la vida, que le echáramos ganas, que fuéramos a la escuela y nos animabas y nos impulsabas. Y yo le digo, no, sí, creo que sí me acuerdo. Y luego, y me dice, es que ya me voy a graduar de la universidad. Y justo me estaba acordando de todo lo que tú nos decías en la clase. Y yo así como que, pues gloria a Dios, ¿no? Porque no me hiciste caso a mí, le hiciste caso a Dios. Y mira, pues qué buena onda, ¿no? O sea, eso causa alegría. Lo contrario es tristeza cuando ves a alguien que ya no camina con Dios. Pero este es el caso del apóstol que nos está diciendo, he hallado. Entonces, hallar es en griego en tiempo perfecto. ¿Sí? Dice, he hallado. Lo que sugiere que el tiempo del descubrimiento de Juan, ¿sí?, fue en el pasado, porque dice, he hallado, pero también, ¿sí?, él cree y nos afirma que su caminar de estos hermanos continúa en la verdad. Continúa en la verdad, ¿sí? Por ejemplo, tengo otros discípulos, otros muchachos que he discipulado, y uno de ellos es el que siempre está detrás de toda la manadita. Y siempre anda mandando mensajitos y ánimo familia, etcétera, etcétera. Y los demás me pregunto yo, ¿qué pasó? Y yo me preguntaba la otra ocasión, dije, pues, ¿no hice un buen trabajo ahí o qué onda? ¿No? Pero dije entre mí, es que no soy yo, no es el maestro. Es el corazón de los seres humanos. Rebeldes, así somos. Así somos nosotros. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo somos nosotros los humanos? Bien complicados y Dios es tan fácil que nos ama, que nos dice, que nos anima, ¿sí? Que está detrás de nosotros. Entonces, por eso nos está diciendo todo esto, ¿sí? Nos está diciendo todo esto. Fíjate, se me viene a la mente hoy en mi devocional, Jeremías 24, versículos 6 y 7. Abre tu Biblia ya. Entonces, referente a lo que estamos viendo, ¿sí? Esto es importantísimo, porque Dios quiere, y ahorita lo vamos a estar aprendiendo, ¿no?, que continuemos en la verdad. He hallado. Entonces, nuestra naturaleza humana es rebelde, es necia. Incluso aquí en Jeremías, unos capítulos anteriores, nos dice que el corazón es engañoso, es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? O sea, nos está diciendo que nuestro corazón está chueco, está torcido.
Fíjate, es perverso, está torcido, está chueco. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Y dice ahí el mismo texto, yo Jehová, que escudriño la mente y escudriño el corazón. Delante de Dios, mira, todo está descubierto, no le podemos ocultar nada. Por eso cuando vienen a nosotros pensamientos feos, errados, perdóname, Señor, porque no tengo que pensar así. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, aquí la promesa es lo que dice aquí Jeremías 24, 6 y 7. Y nos dice lo siguiente, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Les daré, fíjate, les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo los seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aquí está hablando, lee el capítulo para que entiendas lo que está hablando, pero aquí está haciendo una comparación, los buenos y los malos. Los buenos, el remanente, los que les está doliendo todo lo que está sucediendo, dice aquí, sí, van a ser trasladados a otra nación, pero yo les voy a dar un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Les daré un corazón, esto es hermoso, que me conozcan. Y eso es lo que Dios hace ahora. Por eso es que ahora nosotros podemos conocer a Dios. Por eso es que ahora anhelamos más a Dios. Por el corazón que nos ha dado, porque somos nuevas criaturas. Es lo que estábamos aprendiendo los domingos, ¿recuerdan? Acerca de la resurrección espiritual del creyente. Estuvimos tocando el domingo pasado. Entonces, fíjate, esto es hermoso. Esto es lo que Dios está haciendo. Y por eso nos está diciendo de esta manera que Él quiere que nosotros, Él nos quiere encontrar así. Él nos quiere encontrar así. Fíjate, el corazón del Padre, el gozo, y nos dice, yo te quiero encontrar, parafraseando el texto, viéndolo de esta manera, yo te quiero encontrar, yo te quiero hallar andando en la verdad. Así te quiero encontrar. Por eso cuando Cristo venga por su iglesia, se va a llevar a los que tienen suficiente aceite en la lámpara. Y aceite es un símbolo del Espíritu Santo. O sea, tienes que estar lleno, tengo que estar lleno de Dios. Por eso, hermano, te digo, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener tiempo con Dios y como nos dice la Biblia, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Mucha gente no viene a la iglesia, no quiere nada con Dios. Bueno, esto es individual, a nadie se le puede forzar. Pero ¿cuántos quieren más de Dios? Amén, yo quiero más de Dios. Por eso es que lo busco. Me cuesta trabajo, es verdad, me cuesta. No es fácil, pero vale la pena. Por eso nos está hablando aquí. Entonces, fíjate, cuando Dios quiere encontrarte caminando en la verdad. Primera de Corintios 4:22, vamos para allá. Dale a la derecha ahí donde estábamos. 4:22. Ahí no lo tiene en segunda a lo mejor, espérame. Permíteme. Espérame. Espérame. Ok, mira, vamos a primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. No, es segunda de Pedro, disculpen. Segunda de Pedro 3:9. Ok.
Fíjate, aquí nos está hablando este pasaje en Pedro y nos los está mencionando de esta manera. Vamos a poner atención. Fíjate, 1 Pedro 3:9. ¿Están ahí? Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, nos lo dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quiénes? Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y con signo de exclamación nos dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, fíjate, ser, como dice, hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, aquí nos está hablando a un tiempo futuro. Pero mientras que eso sucede, Dios te quiere hallar, Dios quiere de mí, este es el propósito. Pongamos atención en este versículo, ¿sí? Versículo 14. Pues nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces nos está hablando de algo futuro que va a suceder, pero mientras que eso va a suceder, porque nos lo está diciendo, sí, muchos dicen, ay, ¿cuándo va a venir? Ah, no, eso es puro cuento. Entonces, ¿qué es lo contrario cuando alguien rechaza eso? Yo vivo como se me da la gana. ¿Viste qué falta de respeto? Así mucha gente es, o a veces, muchas veces somos así. Yo hago lo que se me da mi gana. Pero Dios dice, Dios no retarda su promesa. Todo esto va a suceder. Fíjate cómo nos lo está hablando. Nos está hablando de juicio, ¿ok? Mira, dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, por más que los ecologistas y que estén cuidando el sistema, el planeta, la basura, va a haber cielo nuevo y tierra nueva, porque dice en Jeremías nos habla de cómo por el pecado se corrompe hasta la tierra. Este planeta Tierra va a desaparecer, ¿sí? Y por eso nos está diciendo, muchos dicen, ¿sí? Muchos dicen, por eso el versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el amor del Padre. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ama a todo el mundo. Pero esto es algo individual. Tú voluntariamente lo puedes aceptar o voluntariamente lo puedes rechazar. Pero los que lo hemos aceptado, por eso el versículo 14 nos lo está diciendo, ¿sí? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, mientras que eso sucede, nos lo está diciendo, procura con diligencia ser hallado. Ser hallado. ¿De qué manera? Por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Guárdate lo más que puedas. Va a haber tropiezos, es verdad. Nadie es perfecto. Pero el que yo diga es que nadie es perfecto,
Y si yo me escudo en eso y quiero hacer lo que yo quiera, ya estoy mal. Una cosa es que de repente, híjole, se me salió algo, etcétera. Pero otra cosa es que todos los días suceda lo mismo. Son cosas muy diferentes. ¿Me entiendes? Por eso Cristo Jesús está siendo formado en nuestro corazón. Cuando yo cometo cosas que no le agradan al Señor, yo me empiezo a sentir mal conmigo mismo. Y digo, Dios, perdóname porque yo no soy así. Ya no soy así. Era así. Señor, ten misericordia de mí. Entonces nos está diciendo, sean hallados, sí, versículo 14, sí, sin mancha e irreprensibles. Sin nada, ahora sí como dicen en el mundo siempre dicen, no, yo sé cuál es su talón de Aquiles, dice la gente, ¿no? Son dichos populares, yo sé de qué pata cojea, ¿no? Y otros decimos, ¿me sabes algo o me hablas al tanteo? ¿No? O sea, metiéndonos en ese diálogo, ¿no? Pero la gente se expresa así. Ahora, cuando te dicen, yo sé de qué pie cojea esa persona, y si es verdad, entonces ahí es donde tú tienes que ser irreprensible. O sea, que no tenga que ver algo de que te señalen o de que te acusen. Mi vida pasada, antes de Cristo, tengo una lista. Pero gracias a Jesucristo ya no me culpa. Porque tengo una vida nueva. Pero si ya estoy en Cristo y se me ocurre, por descuido mío, hago algo, entonces ya me señalan. Y es lo que Dios quiere, que nos guardemos, que nos cuidemos. Porque Él viene. Entonces, Él nos quiere encontrar como sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Ves? Entonces, retomando la idea de segunda de Juan, dice, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos. ¿Cómo? La verdad, sin mancha e irreprensibles. Mira, la Biblia nos enseña, en Corintios nos lo habla y nos lo dice, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas con personas que tienen una forma de expresarse muy insana, hablan puras tonterías, chistes de doble sentido, groserías, etcétera, etcétera, y tú estás en medio de ese ambiente, se te va a pegar todo eso. Y al rato vas a terminar hablando como ellos. Ay, pero hermano, pero es que es inevitable, todos en mi trabajo hablan así. Es verdad. Pero nosotros somos luz. Nosotros somos la sal. Nosotros tenemos que guardarnos, cuidar nuestro testimonio. Pero imagínate si llegas y empiezas a hablar igual que todos ellos. Ahora, chécate. Si empiezan a tener conversaciones sucias, te van a empezar a corromper la mente. No, si me hubieras visto anoche, me eché todo un cartón yo solito. Etcétera, etcétera. Agrégale tantas cosas que luego de repente exageran y no fue verdad. Pero te empiezan a meter ideas, y eso hace que tus buenas costumbres se rompan. Se vaya todo para el suelo. Por eso Dios quiere que guardemos nuestra vida. Y por eso el gozo del apóstol diciendo, he hallado a algunos de tus hijos que andan en la verdad. Y no solamente nosotros, sino también aquellos que aman la verdad. Es como un amigo mío, hermano en Cristo. Cuando lo conocí, el muchacho, tímido, calmado, tranquilo. Y entre una plática que me abrió su corazón, él es mayor que yo, y él me dice, oye, ese hermano, ¿te puedo platicar algo, pero no te burlas de mí? Yo, claro, dime, ¿qué pasa? Me dice, es que
soy virgen. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. Digo, pues gloria a Dios, brother, qué buena onda. O sea, qué chido. Porque te has conservado puro para tu esposa. Gloria a Dios. Y se me quedó viendo porque pues yo en vez de, ¿en serio? Pues, ¿qué? Tú sabes cómo somos nosotros. Ahora sí, como dice, cómo es la raza. Pero yo dije, no, este brother, mis respetos, me quito el sombrero porque se está guardando para el Señor. ¿Cuál fue su recompensa? Que se casó con otra muchacha igual virgen. ¡Qué bendición! Pero si este chavo, imagínate, escucha conversaciones que hablen puras cosas, lo llevan a la perdición. ¿Me entiendes? Él, mi hermano, y platicamos una ocasión, y le digo, si tú te casas primero, me invitas a tu boda. Me dice, sale. Y me dice él, pero si tú te casas primero, tú me invitas a la tuya. Digo, sale. Bueno, pues él ya se casó primero. Y ya tiene sus hijos y toda la cosa, ¿no? Pero eso es andar en la verdad. Conoce la escritura, guarda su vida, protege su testimonio, es irreprensible. Mira qué recompensa el Señor le dio. Por eso nos lo está diciendo. O sea, aquí está hablando el apóstol Juan que está encontrando una comunidad que había cultivado una buena reputación, de una buena devoción a la verdad de Dios, como la iglesia de Antioquía. ¿Recuerdan lo que vimos en nuestro primer servicio respecto a la iglesia de Antioquía? Que ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos. ¿Quién era su líder? ¿Quién era el que estaba ahí? Era Bernabé, y era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Esas cualidades se vieron reflejadas en la comunidad. Y por eso el apóstol Juan está en su corazón, que está lleno de alegría, y dice, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Esa es mi alegría. Eso es lo que Dios quiere hacer que nosotros, que tú ames, que tú vivas, que en la verdad. Jesús es la verdad. ¿Cuánto de Dios te estás llenando durante la semana? No te conformes con un simple estudio que venimos en la semana, nada más un miércoles entre semana y un domingo. No te conformes. Tienes lunes, tienes martes, tienes jueves, tienes viernes, tienes sábado para tener tu comunión con Dios en la mañana y en la noche. Y el domingo vienes, adoramos juntos como comunidad, glorificamos al Señor y nos gozamos. Te llenaste, te tienes que seguir llenando todos los días. Vienes el miércoles, escuchas la palabra, te llenas de la verdad, te gozas en Cristo, tienes el siguiente día para seguir llenándote. Porque esto es de todos los días. No podemos estar con el tanque en la de échale. Tiene que estar full, tiene que estar lleno. Todos los días te tienes que llenar. Entonces, fíjate cómo estamos desglosando este versículo. He hallado, Dios quiere que andemos, sí, que seamos, nos quiere encontrar sin mancha, nos quiere encontrar irreprensibles, nos quiere encontrar andando en la verdad. Quiere que amemos y vivamos la verdad. ¿Ves la diferencia? ¿Ves lo que está hablando aquí el Señor? Entonces vemos la siguiente palabra, he hallado, nos dice, ¿sí? He hallado a unos que andan. La siguiente palabra es andar, andan, andar. En griego es peripateo. Y esto significa andar, ¿sí? Esto es lo que significa. Andar de una manera, vivir. Y chécate esto, vivir, moverse uno mismo. O sea, hay acción, vives. Por eso, si no me equivoco, en Hechos 17, el apóstol Pablo está diciendo, aún palpando puedas encontrarle, pero está más cerca de ustedes de lo que se imaginan. Porque en él vivimos y en él existimos, lo que dice en Hechos 17. Entonces, este andar significa mover, vivir, moverse en sí mismo, ¿sí? Y nos habla
de un conducir y de un proceder. O sea que todo esto, este andar, se basa en ¿qué? En la verdad. Vivo en la verdad. Me muevo en la verdad. Me conduzco en la verdad. Procedo en la verdad. Fíjate cómo estos versículos nos están dando bastante luz, porque de esa manera es la manera en que Dios quiere encontrarnos. Mira, vamos a leer este versículo. En la traducción lenguaje actual, aquí lo tengo, el mismo versículo 4, no lo dice de esta manera. Me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad. O sea, aquí este versículo nos lo da más claro. Ustedes viven de acuerdo a la verdad. ¿Cómo Dios nos quiere encontrar? Viviendo de acuerdo a la verdad. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de vivir de acuerdo a la verdad. ¿Sí? Vivir de acuerdo a la verdad, básicamente, poniendo un ejemplo así, ejercicios, varios ejemplos fáciles y sencillos, sería: no robo, no meto horas de más, no robo material, me voy a casar, voy a casarme en el civil, voy a casarme en la iglesia. Eso es andar en la verdad. Eso es vivir de acuerdo a la verdad. Pago mis impuestos, no me llevo los rojos, respeto el stop sign. Pago a tiempo mis biles. Sirvo en la iglesia. Doy mis ofrendas, mis diezmos, etcétera, etcétera. ¿Ves la diferencia? Viven de acuerdo a la verdad. Lo digo porque hay muchas personas que dicen: ¿para qué casarme? Si ya vivo juntos. O sea, vivimos en unión libre. Eso no es vivir de acuerdo a la verdad. ¿Sí me entienden? Esto es algo simple, pero muy difícil. Y por eso dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Los cobardes no. Nosotros no somos cobardes, nosotros somos valientes. Y queremos vivir de acuerdo con la verdad. ¿Verdad? Como Dios nos mandó. Entonces, fíjate cómo es todo esto hermoso, cómo esto nos lo dice. ¿Sí? Andan, viven. Romanos 6:4, vamos para allá. Romanos 6:4. Fíjate, vivir de acuerdo a la verdad. Viven de acuerdo a la verdad. Me gozo porque los he encontrado, ¿sí? Que viven de acuerdo con la verdad. No viven como ustedes quieren, viven de acuerdo a la verdad. Viven de acuerdo a las escrituras. Me acuerdo hace muchos años, una persona expresaba esto, porque a mí se me ocurrió preguntar. Y le pregunté: oye, ¿por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué usas otro nombre? Y eran mis comienzos en el cristianismo. Y me responde: bueno, ya platiqué con alguien de esto, y pues me dice, ¿no? Que pues toda la gente vive aquí legalmente y se cambia el nombre. Pues yo quiero hacer lo correcto, pero bueno, pues todos lo hacen, no pasa nada. Yo así como que, ¿qué? Pero no sabía mucho de la escritura, no sabía mucho de la palabra. O sea, eso no es vivir conforme a la verdad, porque estás robando otra identidad y te estás cambiando el nombre. ¿Me entiendes? Qué tremendo. Que hasta en esas cositas Dios observa todo. Dios observa todo. ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos 6:4. Nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, nos dice, andemos en vida nueva.
¿sí? En vida nueva. Esto es vivir conforme a la verdad. Esto es vivir de acuerdo a la verdad. Que vivas en una vida nueva. Viendo esos textos que nos da a entender el apóstol Juan, el anciano, cuando dice, he hallado a algunos de ustedes, sí, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. O sea, que viven la vida nueva. Por eso todo un verdadero cristiano, discípulo de Cristo, no va a vivir de la misma manera que antes vivía. No va a llevar el mismo estilo de vida que antes vivía. Muchos se esconden en esto. No, pues por ejemplo, ¿no? Especialmente los artistas se esconden en esto. Dicen, no, pero mira, un abogado no puede cambiar de profesión si se hace cristiano. Obvio, pues abogado. Un policía tampoco, un doctor tampoco, un pintor tampoco. Y son cosas del mundo. Obvio. Exactamente. Es algo de un oficio. Estamos hablando de un oficio. Pero ya cuando se ponen en ese tipo de, no, pues es que yo soy artista, tengo que grabar, tengo que vivir así, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ya no viven conforme a la verdad. Digo, porque hay muchos artistas cristianos, pero simplemente son artistas que llevan el título de cristianos, pero de cristianos nada. Tienes que vivir una vida nueva. Si tú dices que eres cristiano, pero tienes el mismo estilo de vida que antes llevabas, o sea, no eres cristiano, te estás engañando, hermano. ¿Sí? O sea, yo me encuentro, incluso he visto muchos, ¿verdad? Líderes espirituales, pastores, que todavía pueden andar en una barra. Todavía pueden ir ahí al, ¿cómo le llaman? Al happy hour. Y yo digo entre mí, pues sí serán o no serán, o se fueron a un concierto de X, no, un acústico, qué sé yo. Yo digo, ¿qué? Qué tremendo, ¿no? O sea, si Dios te sacó de allá, ¿qué vas a hacer allí todavía? Yo ya no tengo que andar ahí. Ey, vi que eres bien legalista. No, porque yo tengo una vida nueva. Y yo quiero que cuando llegue Dios me encuentre caminando en esa vida nueva. ¿Ves? O sea, esto nos está dando luz. Vamos a Romanos 13. Romanos 13, ahí mismo donde estamos, capítulo 13, versículo 12 al 13. Fíjate, esto es algo, como cristianos estamos bombardeados de tantas cosas. Versículo 12 al 13, nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué nos da a entender esto? Que las tinieblas están cubriendo cada vez más la tierra. Las tinieblas, el diablo, sus secuaces están contaminando cada vez más a la humanidad. Pero nos dice, se acerca el día. ¿Cuál día? Cuando Jesús venga por nosotros. ¿Sí? Nos lo está diciendo, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Qué nos da a entender eso? Desechar, que cuando escuchamos la palabra desechar tenemos la idea de que agarras algo y lo tiras a la basura, ¿verdad? Estamos familiarizados con la palabra, no, o sea, eso es desechable, ¿no? O sea, ya tíralo y ya. Desecha, saca, deshazte, ¿de qué? De las tinieblas, las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué son las armas de la luz? La oración, la palabra, la alabanza, etcétera, etcétera. Versículo 13. Andemos como de día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia.
O sea, fíjate, todo esto que nos está diciendo, estamos bombardeados de eso. En todas partes. Y eso te afecta. Me afecta a mí también. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Desechar todo eso. Desecharlo. ¿Sí? Nos dice el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, vístete de Cristo, llénate de Cristo y no proveas para los deseos de la carne. En una ocasión, hace años, estaba con unos hermanos, me invitaron a comer, fuimos a trabajar, hicimos un trabajo, yo estaba ayudando, estaba ahí de chalán con ellos, con uno de ellos, y llega el otro y dice, pues ¿qué vamos a comer? No, pues órale, vamos a comer. Ya tenía hambre, ya era tarde, vamos a comer y estamos ahí en el restaurante, en un restaurante y ya todos, y pues ¿qué vas a pedir? No, pues estás viendo la carta, no, pues, y se me quedan viendo los dos a mí. Y ¿te agüitas? Digo, ¿de qué? Pues vamos a pedir una chela para que haga digestión. Y yo, ¿qué? Y dice el otro, porque se pidieron su steak. Y dice el otro, hay que darle a la carne. Y yo dije, bueno, cada quien su rollo. Ya estoy aquí, me dieron raite. A mí dame una Sprite, como, se acabó, a mi casa. Ya son señores, no son niños. Pregúntame dónde está aquel que dijo, hay que darle a la carne. Pregúntame dónde está, cómo vive. Pues, le dio a la carne y no camina con Cristo. Se decía que estaba en Cristo, pero no camina con Cristo. No proveas para los deseos de la carne. Ahí todavía le ha de estar haciendo digestión la cervecita. ¡Qué tremendo! Por eso, aún dentro de la iglesia podrá haber alguien que dice que es cristiano, pero no es cristiano. Yo te voy a hablar con la verdad. Si ese es tu estilo de vida, arrepiéntete. Porque aquí nos lo está diciendo, no en borracheras. No, pues es que yo tengo el control, dicen algunos. No, con una chela, 2, 3, yo sé hasta dónde parar. Órale. Y cuando se pasan de copas, ya caíste en borracheras, mano. Ya estás pecando. Dios no te quiere encontrar así, con ese pensamiento errado del diablo en tu cabeza. Te quiere hallar sin mancha, e irreprensible y en paz. Qué hermoso, ¿no? En paz, ¿por qué? Porque el que nada debe, dice el dicho de San Pablo, nada teme. ¿Verdad? Y nos lo está diciendo aquí bien claro, Efesios 4, vamos para allá. Efesios, dale a la derecha, adelante de Corintios, Efesios 4, versículo 1 al 3, dice, ¿ya están ahí? Efesios 4, del 1 al 3. Ahí está. Dice la Biblia, Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, fíjate, les ruego que anden, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En una ocasión he escuchado a una persona, un pastor, que dice lo siguiente: a mí no me llamen pastor, esas son payasadas. Yo luego inmediatamente no duré ni 5 minutos escuchando su enseñanza. Dije, ¿entonces qué eres, mano? ¿Eres coach, motivador o qué onda? ¿Te vas a poner a contar chistes o qué? Estamos viviendo tiempos difíciles. Ahí está. Este señor se expresa: a mí no me llames pastor, esos son payasadas.
Aquí no lo dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es algo honroso, que Dios ponga sus ojos en ti y te llame al ministerio. ¿No es una payasada? Ahora, no simplemente en el hecho de que eres pastor o soy pastor, no. Eres embajador de Cristo. Eres discípulo de Cristo. No eres cualquier persona, hermano. No eres del montón. Eres luz. Eres hijo de Dios. Anda como es digno. ¿Tú te podrías imaginar el embajador de Estados Unidos? Ahorita el que va a ser embajador, no recuerdo si va a ser embajador en Israel este señor, no recuerdo, creo que sí, no me acuerdo. Pero el chiste que el presidente elegido Trump, ya lo escogió él para que esté allá en Israel. Y es una persona que ya ahorita ya está dando comunicados. Todavía ni toma el cargo y ya está dando comunicados respecto a Israel. ¿Te podrías imaginar? Ay, ¿eso qué? Esa gente vive siempre así, todos los días. O sea, él no es digno de ese llamamiento porque se está expresando de una manera fea, si ese fuera el caso. ¿Te podrías imaginar esa persona que fue elegida para ser representante de la nación, siendo igual que del montón? ¿Te puedes imaginar? O sea, chécate esto, tú eres discípulo de Cristo, tú no eres cualquier persona. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo es tu forma de expresarte? ¿Cómo es tu forma de vivir? Recuerda lo que estamos viendo, ¿sí? Anda como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Tienes que vivir sabiendo eso. Y nos dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Toda humildad y mansedumbre. Sé humilde, sé manso. Sí, nos lo dice versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ves cómo nos está hablando Dios en esta noche? Alíñate al llamado que Dios te ha dado. Alíñate. No eres del montón, eres diferente. Eres luz. Dios quiere hallarte irreprensible, sin mancha. Analízate. David decía en los Salmos, escudriñame y mira si en mi corazón hay caminos de perversidad. Escudriñame, dile al Señor, Padre, escudriñame. ¿Qué no te agrada de mí? Hagamos ese ejercicio. Créeme que Dios nos lo va a enseñar. No me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta. Es que así soy, Señor. O cambias o así te vas a quedar. Tenemos que cambiar. Debo cambiar. Estoy en este caminar, no soy perfecto, pero tengo que esforzarme, tengo que ser diligente, porque Cristo está siendo formado dentro de mi ser, dentro de mí, y así Dios nos quiere encontrar. Por eso pregúntale al Señor, ahorita en esta noche antes de que te vayas a dormir, Señor, escudriñame, ve qué cosas malas hay en mí. Decir, te va a empezar a decir, no me gusta esto de ti, eso también, eso también, eso también, eso también. Ay, Señor, ayúdame, ya no quiero ser igual. Ah, ¿no puedes? Es que no puedo, Señor. Pues métete en ayuno. Métete en oración. Dios te va a fortalecer en esas áreas de debilidad, ¿sí? Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Fíjate, nos dice, ¿estamos ahí? Dice, el que dice que permanece en él, debe de andar
como Él anduvo. O sea, si dices que tú, si yo digo que yo, sí, permanezco en Él, debo vivir como Él. ¿Recuerdas lo que hablábamos el domingo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya no me gobierno a mí mismo. Ahora tengo un Señor que me gobierna, que es Jesucristo. Ya no voy a vivir conforme a mi propia voluntad, voy a vivir conforme a la verdad de Cristo. Voy a vivir de acuerdo a la verdad. Quiero vivir de acuerdo a esa verdad. Quiero parecerme más a Cristo. Así es como Dios nos quiere encontrar. Así es como Dios quiere encontrarnos a nosotros también. Por eso es que el apóstol Juan dice, mucho me gocé, porque allí algunos de ustedes, algunos de tus hijos, que andan en la verdad, que estoy viendo estas características de sus vidas, que así es su estilo de vida. Qué gozo para el Padre ver ese tipo de cristianos auténticos. Nosotros no somos del montón, hermano. Somos discípulos de Cristo. Por eso tenemos que andar como es digno del llamamiento. Fíjate, sí, lo acabamos de ver. Es algo honroso. ¿Lo merecías? ¿Lo merecía yo? Menos. Por eso, todo se alinea. La señora elegida. Dios te eligió de entre el montón. No para que te quedes igual, sino que continúes siendo transformado conforme a la imagen de Jesucristo. Que te parezcas más a Él. Entonces, andando en la verdad, esta expresión comunica la idea de un discípulo, de un creyente que confiesa la verdad de la palabra de Dios, que vive en armonía con la palabra de Dios. Esto es andar en la verdad. Esta es la expresión que está detrás de este texto, que nos dice, alguien que confiesa, alguien que vive, ahora sí como quien dice, ¿no? Alguien que vive lo que predica. Porque es fácil hablar, hermanos. Es fácil agarrar un micrófono y darte una charla, es fácil. Lo más difícil es salir de aquí y vivir lo que estoy predicando. Por eso el famosísimo pastor, que se llama Charles Spurgeon, él decía que hay predicadores que cuando están en el púlpito no quieres que se bajen. Pero hay predicadores que están debajo del púlpito y ni quieres que se suban. De una manera irónica lo expresaba, ¿no? Porque su estilo de vida no está alineado con lo que predica. Por eso alguien escribió un libro que se llama El llamado peligroso. Es un libro para pastores, de Paul Tripp se llama el autor. Entonces fíjate qué tremendo es esto, ¿sí? Lo que yo predico tengo que vivir. Se tiene que ver, tiene que haber evidencia, tiene que haber fruto. ¿Me quedo corto? Sí. Pero me esfuerzo. No quiero ser la misma persona. Así también tú. Ese tiene que ser tu deseo, ¿sí? Por eso nos está diciendo, ¿sí? Que esto está describiendo una vida que está siendo gobernada por la palabra de Dios. ¿Dios está gobernando tu corazón a través de su palabra? ¿Estás creciendo en ello? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, échale ganas. Estamos contigo en esto, ¿sí? Por eso en la Biblia vemos que Jesús nos dijo que andemos en la verdad, que vivamos en la verdad, ¿sí? Por eso es maravilloso lo que Dios nos está enseñando. Ahora, Jesús es la verdad. Juan conocía bien la fuente de su autoridad espiritual, pero hoy en día mucha gente no lo conoce.
Hoy en día mucha gente no sabe esto. ¿Por qué? Porque los pastores no están haciendo su chamba. ¿Por qué los maestros no están haciendo su trabajo? Y agrégale que la iglesia no lee la Biblia. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Pero por eso Dios nos está exhortando a nosotros como iglesia, ¿a qué? A que andemos en la verdad, a que vivamos en la verdad. ¿Sí? Fíjate, esto es interesante. Y aquí encontramos básicamente 4 opciones cuando se trata de la fuente de la autoridad. Y una de las que encontramos, ¿sí?, en la cual nosotros nos tenemos que someter, una de ellas es la razón. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Y aquí, cuando platico con otros cristianos y escucho sus argumentos, y a muchos les he dicho, es que tú estás razonando. Tu razonamiento alinea a lo que Dios dice en su palabra. No se alinea a lo que Dios dice en su palabra. Y eso es tremendo. No, pues es que yo pienso, no es que yo creo. Tú piensas, tú crees, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Ves? Es totalmente diferente, ¿no? Esto me tiene que llevar ¿a qué? A pensar como Dios, no pensar como yo. Mi razonamiento se tiene que alinear a lo que Dios dice, porque su palabra me dice que sus pensamientos son más altos. La Biblia me dice que sus pensamientos son de bien. Entonces yo tengo que elevar mi mente, fíjate, mi cerebrito, un chicharito comparado con la mente de Dios. ¿Sí? Ahora, otra de las opciones es la tradición, ¿no? Lo que siempre hemos hecho. No, es que yo vivo así. Siempre lo he hecho así. Siempre he vivido así. ¿Ok? Tu manera en que siempre he vivido así, siempre lo he hecho así, ¿se alinea a lo que Dios dice en su palabra? No, pues que no, pero yo quiero vivir así. ¿Ok? Pero si eres de Cristo, amas a Cristo, amas la verdad, tienes que alinearte aún en eso, con Dios y su palabra. ¿Sí? Otro, la experiencia. Lo que sentimos, ¿no? Lo que sentimos. Mucha gente se deja llevar por lo que sienten, por sus emociones. Y son muy sentimentalistas. Ay, hoy no sentí la presencia de Dios. Hoy no se sintió la presencia de Dios. Es que no es por lo que sientas. Nosotros nos guiamos por fe, no por vista. Yo he tenido experiencias con Dios fuertísimas, únicas, que anhelo volverlas a tener, pero que no las he vuelto a tener. ¿Eso significa que Dios ya no me ama? Él me ama. ¿Eso significa que Dios ya no me escucha? Él me escucha, porque Él es un Dios vivo. Es que ya no siento a Dios, hermano. ¿Qué pasa contigo? ¿Me entiendes? Te estás enfriando. No es de que si siento o no siento a Dios. Ay, es que sentí la presencia de la piel, se me puso bien chinita. Eso sucede a veces. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? ¿Me entiendes? O sea, no tenemos que llevarnos por lo que sentimos. Nos tenemos que guiar en la palabra del Señor. Y otro es la revelación. ¿Qué significa esto? Pues lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Entonces esto tiene que ser amar y vivir la verdad. Si tú amas y vives la verdad, tu razonamiento, lo que tú piensas, se va a alinear con lo que Dios dice en su palabra. Tu tradición, lo que siempre has hecho, se va a empezar a alinear a la palabra.
tus experiencias, lo que sientes, se va a empezar a alinear a la palabra. Y la revelación, Dios te lo va a ir diciendo. Por eso el apóstol Juan, ¿sí? Él conocía esto. Él lo sabía, ¿sí? Él sabía que se había revelado el Señor Jesucristo, su Hijo, a través de su palabra. A través de su palabra. Por eso no tenemos que cuestionar las cosas que Dios dice en su palabra. No. No, si Dios dice eso, pero yo pienso esto. No, si ahí dice en la Biblia, pero todo el mundo lo hace. Como una vez en una ocasión un joven, estábamos en la clase de los jóvenes y estoy hablando acerca del templo de Dios, que nosotros somos el templo de Dios, que tenemos que guardar nuestra vida, que tenemos que consagrarnos para el Señor. Y luego este jovencito no se mordió la lengua, sino que dijo, ¡ay, no! ¿Cómo crees? Tengo que probar. Si no, ¿cómo voy a saber si es para mí? Luego, inmediatamente rebuznó el chico. Luego, ¿así piensas tú? Me dice, sí. Luego, ¿pero qué dice la Biblia? No, tenemos que probar, le dijo el otro. Se le unió. Si no, ¿cómo voy a saber si va a ser para mí esa chava o no? Digo, bueno, yo te estoy enseñando la verdad. Tienes la decisión si vas a caminar conforme a la verdad. Y esto es lo que nos está hablando. Entonces, retomando la idea, mucho me gocé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que fue dado por el Dios Padre, conforme al mandamiento que hemos recibido. ¿A qué se refiere eso? A la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lo que tenemos ahora nosotros en los 66 libros de la Biblia. ¿Ves? Por eso nos está diciendo eso. Incluso cuando compartía acerca del libro de Primera de Juan, ahí está una enseñanza que la titulé Somos de la verdad. Somos de la verdad, y andar en la verdad es un mandamiento que hemos recibido del Padre. Es un mandamiento que hemos recibido de Él. ¿Sí? Y por eso nos lo está diciendo. Esto de andar en la verdad es la evidencia del amor que se refleja en nuestro corazón, y ese amor que se refleja en nuestro corazón nos da a entender, y lo enseñamos y lo demostramos, de que somos de la verdad. Somos de la verdad. O sea, ser es más que decirlo con palabras. ¿Eres o solamente lo dices? Son cosas muy distintas. Se tiene que alinear conforme a lo que dice la palabra. Por eso el versículo 19 de Primera de Juan, capítulo 3, 19 nos dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En esto conozco. Por eso vamos a entrar al siguiente punto de segunda de Juan, en el versículo 5, y es lo que vamos a ver, ¿sí? La siguiente semana. Esto es para la siguiente semana. Estoy resumiendo ya para ir finalizando. Esto es lo que vamos a ver la siguiente semana, porque aquí nos lo explica, nos lo está explicando, ¿sí? Y en esto conocemos que somos de la verdad. Lee Primera de Juan capítulo 3 para que vayas agarrando la idea de todo esto, porque nos va a hablar del mismo. Aquí en Primera de Juan 3 nos habla de esto mismo que nos va a repetir el versículo 5, ¿sí? Ahorita te estoy dando un preview de la semana que entra para que no faltes. Pero chécate, dice: ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es ese? Que nos amemos unos a otros. Que ames a tus hermanos en Cristo. Que aún ames a tus enemigos. Aquellos que te odian, aquellos que te desean el mal. Cuando tú les pagas un bien, les estás echando ascuas de fuego y su cara va a caer de vergüenza. O sea, es como que le pones carbones en su cabeza por una buena acción, una buena obra que tú estás haciendo a esa persona que te odia, que te aborrece. Tú le pagas con una buena obra esas ascuas de fuego, su cara va a caer de vergüenza. Nosotros no somos como los demás. Si alguien te maldice, tú bendice. Si alguien te aborrece, tú bendice. Si alguien te persigue, tú bendice.
Porque bienaventurados son los que padecen persecución a causa de la verdad. Eres cristiano y te persiguen, gloria a Dios, gózate. Por eso en 3:19 de Primera de Juan nos dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, en que el amor de Cristo está siendo derramado en mi corazón y yo lo muestro a mis hermanos. Aún aquellos que son difíciles, aún a ellos, aquellos que me odian, que me aborrecen, que no me tragan. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Tenemos que seguir sus pisadas. Se supone que somos cristianos, ¿no? Tenemos que practicarlo. Por eso, fíjate, los verdaderos hijos de Dios sabremos que pertenecemos a la verdad porque somos sinceros, somos genuinos, vivimos según la palabra de la verdad de Dios. Y eso es lo que se refiere. Somos de la verdad, pertenecemos a la verdad. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a ver eso? ¿Cuándo va a ser la evidencia? Cuando amamos de hecho y verdad. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Por eso Dios nos está diciendo esto. Entonces, nos dice, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Andar en la verdad, ¿sí?, es conducirse según los mandamientos que hemos recibido del Padre. Lo que yo, decía Jesús, lo que aprendí del Padre, eso se los enseño a ustedes. El Espíritu Santo te va a enseñar lo que escuchó del Padre y del Hijo y nos lo va a enseñar a nosotros. Por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquellos mandamientos, ¿sí?, son la seguridad que tenemos de que andamos en la verdad. Por eso nos lo está diciendo el apóstol Juan. El mandamiento que ha recibido, o sea, desde el Antiguo Testamento hasta ahora en el Nuevo Testamento. Y fíjate, por eso le está diciendo y hace esto. Por otro lado, las religiones paganas en aquel tiempo de Juan, y especialmente el gnosticismo, ellos se jactaban de tener profundos conocimientos de los secretos y misterios del universo. Yo tengo más revelación que tú. Date cuenta que este gnosticismo se ha metido en el cristianismo actualmente también. Recibí una revelación del Señor y el Señor me mostraba y el Señor esto. No, cálmate, está en la palabra del Señor. Es verdad, Dios te habla, puede hablarnos aún en ese tiempo, sí. Nos habla a través de su palabra, nos habla nuestro espíritu. Todo lo que el Señor te hable se va a alinear a su palabra. No en contra de su palabra, no una nueva revelación, no. Entonces estos gnósticos, ellos decían que tal conocimiento, tal entendimiento no estaba al alcance de todos, solamente nosotros, como mucha gente en la actualidad. Solamente el apóstol tiene la revelación. No, póngale 0. No, sí, y eso es lo que estaba en ese tiempo viviendo la gente. El conocimiento no está al alcance de todos, sino solamente un grupo selecto que alcanzaba cierto nivel de estudios, o gnosis, como se le llama, gnosis. Ahora, nuestro Dios no es así. La interpretación de la Biblia no es de interpretación privada. Tú, yo, hasta un niño, Dios le puede revelar las verdades de su palabra. Hasta un niño pequeño puede venir y te va a decir, ay hermano, esta palabra de Dios es para ti. Dios puso en mi corazón que te compartiera esta palabra de Dios. Tú lo abres y si era de Dios. Dios puede usar a un niño. Dios puede usar a un anciano. Dios te puede usar a ti, Dios me puede usar a mí. La Biblia no es de interpretación privada. Tú tienes la unción del Santo. Tú vienes y lees la Biblia, tal vez no estás ejercitado todavía, pero va a haber algo que se va a hacer bien claro que se te va a quedar. Eso que quede bien claro, que se te queda en tu mente, es palabra de Dios para ti. Dios quiere que trabajes en eso, ¿sí? Fíjate, los mandamientos del Señor son claros, son sencillos, accesibles a todos los que buscan, ¿qué?
su verdad. Ya finalizo con esto. Salmos 19, vamos para allá. Salmos 19. Vamos a leer, vamos a brincarnos al versículo 7. Lee todos los salmos en tu casa. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hay grande galardón. ¿Qué nos dice? La ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma, transforma tu manera de ser. En tu alma están tus emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Dios te transforma ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia, orar al Padre, buscar a Dios a través del Hijo, tener comunión con Él. ¿Para qué? Para ser hallado en la verdad. Ser hallado sin mancha, e irreprensible, en paz, cuando Cristo venga por mí. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos que andan en la verdad, que aman y viven la verdad. Esto es de todos los días, hermanos. Todos los días. Vamos a terminar, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos hablas, Señor, y nosotros queremos ser hallados, Señor, andando en tu verdad. Ayúdanos, Dios, porque nosotros fallamos, pecamos, nos equivocamos y necesitamos más de ti, Señor. No queremos excusarnos en ese pensamiento de decir es que yo soy así. No, Padre, ayúdanos, Padre Santo, a cambiar, Dios. Necesitamos de ti. Necesitamos de esa gracia, de esa fortaleza que es en ti, Jesús. Ayúdanos, Padre bendito Dios. Señor, te doy gracias por esta noche que nos permitiste abrir tu palabra, que nos permitiste aprender tu palabra. Señor, gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, Dios, contentos, gozosos por lo que hemos aprendido. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú nos lleves con bien a nuestro hogar. Tu palabra nos enseña que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Gracias, Señor Jesús, guarda nuestras vidas, Señor, durante esta semana. Permítenos llegar el domingo, Dios, para que vengamos gozosos, alegres de adorar tu nombre como iglesia, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.